Sin embargo, existe el mismo cuadro clínico parecido al megacolon chagásico con distensión abdominal, episodios de constipación crónica, ¿no? Paciente delgado. Sin embargo, estos pacientes no son chagásicos, como suele ser el megacolon primario adquirido. Esta patología que nosotros denominamos como megacolon andino, que tiene el mismo cuadro clínico que un megacolon chagásico, solamente que a diferencia del megacolon chagásico, en este caso no existe la denervación de los plexos de Auerbach y Meissner. Y en la etiología o la etiopatogenia está basada en el consumo de alimentos pobres en residuos, la saturación de oxígeno disminuida y por supuesto existe una baja perfusión del colon. Por lo tanto, aparece una constipación crónica y además está ligado al consumo de hojas de coca. Por lo que el megacolon andino está demostrado o se basa de acuerdo a la ley física de Boyle y Mariotte, que nos indica que a menor presión atmosférica corresponde mayor distensión de los gases. Por lo tanto, la expansión de los gases intestinales en la altura podría influir, dependiendo del tiempo, en el incremento de las dimensiones del intestino. A mayor distensión de gases, mayor distensión del intestino, y si esto se hace permanente, por supuesto que concluirá con un megacolon del intestino, y lo llamaremos el megacolon andino. A diferencia del megacolon chagásico, que habíamos indicado lugares cálidos, ¿no? Donde posiblemente podría fácilmente reproducirse la vinchuca, en el megacolon andino generalmente está distribuido en países andinos o de altura, con una dieta rica en carbohidratos y pobre en residuo, como ya lo habíamos indicado, y además a una altura mayor de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Estas personas son habitualmente masticadoras de coca y tenemos en la mayoría de los casos entre los países de Bolivia, Perú y parte de Chile. En el cuadro clínico, como habíamos indicado, estos pacientes pueden ser asintomáticos, sin embargo, en la anamnesis, episodios de meteorismo, una distensión abdominal y ligero dolor abdominal, y la constipación crónica. Al examen físico, el abdomen va a estar distendido, timpánico en todo el marco colónico, que nos está indicando gran acumulación de gas en la luz del colon, y un dolor abdominal a palpación profundo, sin localización específica. El diagnóstico del megacolon andino estará basado en 3 aspectos. Primero, en los antecedentes del paciente, del lugar andino, de altura, el lugar de residencia, contacto con vinchuca o alimentario, como es en el megacolon chagásico, y en la semiología que presenta el paciente. ¿Verdad? Distensión abdominal, meteorismo y constipación crónica. De igual forma, solicitamos de inicio un estudio imagenológico, una radiografía simple de abdomen, corroboramos la distensión o dilatación del colon y además solicitamos la radiografía contrastada de colon o un colon por enema. Sin embargo, en estos pacientes, a diferencia de los pacientes con colon chagásico, también solicitamos una radiografía de tórax y un laboratorio para descartar una posible enfermedad de Chagas. Y aquí podemos observar en una placa radiográfica de abdomen, y habíamos solicitado, a diferencia del megacolon chagásico, una radiografía simple de tórax. Sin embargo, en esta ya podemos tener las dos partes, tanto tórax y abdomen, donde podemos observar una gran dilatación
del intestino grueso, y además vamos a poder observar en el megacolon andino el signo de Boruncle Frisancho, que nos indica la elevación del diafragma izquierdo. Ese es el signo de Boruncle Frisancho. Y en una radiografía contrastada de colon, fácilmente podemos observar la dilatación del colon, la redundancia, como pueden observar, redunda el intestino grueso. Sin embargo, a diferencia del megacolon chagásico, aquí está presente las austras simétricas y además dispersas en todo el intestino, incluso en el lugar de mayor dilatación. De la misma forma, podemos observar la redundancia del intestino grueso, pueden observar el sigmoide. Sin embargo, incluso en el segmento redundante está presente las austras, lo que nos está indicando que existe un dólico megacolon, pero sin denervación del intestino grueso. Por lo tanto, además, si tenemos ELISA para Chagas negativo, consideramos a esta imagen o este paciente con un megacolon andino. El tratamiento en el megacolon andino, a diferencia del megacolon chagásico, puede ser de inicio conservador o médico. Podemos indicar cambios en la dieta, incrementando alimentos ricos en residuo y fibra vegetal, y los síntomas que molestan al paciente, como el meteorismo, distensión abdominal, dolor abdominal, la constipación crónica, pueden ser tratados con medicamentos, con gastroquinéticos, antiinflatulentos o laxantes, indicando 1 o 2 cucharadas de vaselina líquida cada día por la mañana. Solamente operamos al paciente con megacolon andino cuando los síntomas se agravan o finalmente pueden presentar algunas complicaciones que son típicas tanto en el megacolon andino como en el megacolon chagásico. Por lo tanto, en su competencia estará saber reconocer las complicaciones del megacolon, tanto chagásico como andino, porque en realidad puede ser de tratamiento quirúrgico de emergencia o finalmente resolver la complicación con tratamiento conservativo para después programar una cirugía. Una de las complicaciones del megacolon es el vólvulo, que viene del latín volvere, que significa enrollarse, y no es más que la torsión del intestino, en este caso del colon, sobre su propio eje, o sea, sobre su propio mesenterio. Y el compromiso vascular por esta torsión va a depender del grado de torsión, que puede ser desde 180 grados a 360 grados. En la etiología del megacolon adquirido, el vólvulo corresponde en la mayoría de los casos al vólvulo de sigmoide, un 85%, el vólvulo del ciego 10% y el vólvulo del colon transverso solamente el 5%. Esto se explica porque el sigmoide tiene un mesenterio mucho más redundante, mucho más libre o móvil, por lo que al tener un sigmoide elongado, fácilmente pueda girar en su propio eje o en su propio mesenterio, provocando así un vólvulo de colon. En el cuadro clínico podremos presenciar toda la semiología de oclusión intestinal mecánica baja, que lo veremos en un próximo tema, un dolor de tipo espasmódico, una distensión abdominal asimétrica y un hiperperistaltismo a la auscultación, o lo que nosotros llamamos los ruidos hidroaéreos de lucha o la presencia de ruidos metálicos. Los vómitos aparecerán tardíamente y serán fecaloideos, lo que nos está indicando un proceso mucho más complicado para cada paciente.
o pueden estar ausentes al inicio de la enfermedad. El dolor es muy intenso y si presenta una resistencia muscular, podría estar tratándose de una isquemia del segmento afectado, algo para tomar muy en cuenta. Inmediatamente realizamos un tacto rectal, donde evidenciaremos que la ampolla rectal estará vacía. Algo muy importante para tomar en cuenta es que si en el guante del dedo que realiza el tacto rectal observamos sangre, puede ser que nos esté indicando que ya hay necrosis del segmento afectado. Al ser una emergencia, posiblemente incluso quirúrgica, solicitamos estudios complementarios como una radiografía abdomen de pie y veremos los signos típicos de una oclusión intestinal baja. Una enorme dilatación de asa sigmoide, la imagen del pico de ave o grano de café, 1 o 2 niveles hidroaéreos y el resto del colon con ausencia de gas. Esta es una imagen típica de un vólvulo, donde podemos observar, como les había indicado, una gran distensión del intestino grueso por acúmulo de gas, 1 o 2 niveles hidroaéreos, que es típico en oclusión intestinal baja. De la misma forma, tenemos estas imágenes con gran acúmulo de gas en el intestino grueso y estas líneas que son patológicas nos están indicando una oclusión intestinal. Y habíamos indicado que 1 o 2 niveles hidroaéreos prácticamente están representando un vólvulo de colon. En esta otra imagen, de la misma forma como pueden observar, una gran distensión del intestino grueso por acúmulo de gas, 1, 2 niveles hidroaéreos y además la ausencia de las austras. Con el cuadro clínico que nos presenta el paciente, prácticamente estamos diagnosticando un vólvulo de colon. Y en esta imagen, lo que habíamos indicado, algo típico en vólvulo, primero un nivel hidroaéreo, gran acúmulo de gas, y si observamos detenidamente, la imagen se parece a un grano de café, que es típico en vólvulo. Una vez que nosotros reconocemos el vólvulo, podemos iniciar el tratamiento con una devolvulación o sondaje rectal, siempre y cuando no evidenciamos sangre al realizar el tacto rectal. La devolvulación podemos realizarla por vía endoscópica, con un fibrocolonoscopio, que muy pocas veces contamos en el momento que se presenta el paciente. Sin embargo, podemos realizar un sondaje rectal. Si el tratamiento no resulta, podemos indicar incluso de inicio el tratamiento quirúrgico, que depende del estado del segmento afectado, ¿no? Y para esto tendremos que tener los signos de isquemia, ¿no? Donde vamos a tener una resistencia muscular, sangre en el dedo que realiza el tacto rectal y, por supuesto, en el tratamiento quirúrgico, dependiendo del estado general del paciente, podemos realizar desde una devolvulación cruenta, solamente desenrollar, una resección y colostomía o implantación de ano contra natura o la operación de Hartmann 1, o finalmente podemos realizar la resección y anastomosis per prima, que es el Hartmann 2, que muy pocas veces lo realizan precisamente para no tener complicaciones como una dehiscencia seguida de una peritonitis fecal. Una vez que hemos explicado al paciente sobre las opciones de tratamiento, que pueden culminar con un tratamiento quirúrgico y tal vez de emergencia, nosotros realizamos una serie de indicaciones y comenzamos con nada por vía oral, control de signos vitales, empezamos una hidratación a chorro a temperatura corporal, preferentemente con zinc lactato, y luego iniciamos
soluciones cristaloides de acuerdo a criterio médico, o en este caso de acuerdo a criterio de los grados de deshidratación. Un laboratorio de urgencia que comprende hemograma completo, urea, creatinina, glicemia, grupo factor, coagulograma y electrolitos, ¿verdad? Lo ideal sería también solicitar gases en sangre. Una radiografía de abdomen de pie y comenzamos a descomprimir de alguna forma la vía digestiva, instaurando una sonda nasogástrica con aspiración permanente, un sondaje rectal o el bastonaje que les había indicado, y si no resulta el bastonaje, pues se indica una cirugía de emergencia donde continuaremos indicando la instauración de una sonda vesical e iniciamos antibióticos, ¿verdad? Entonces va a depender siempre si logramos realizar la devolvulación por sondaje rectal. En esta imagen claramente nosotros podemos observar la distensión del abdomen y además algo típico en oclusión intestinal baja, que es una distensión asimétrica. Si podemos observar, está más abombado del lado izquierdo y además se pueden ver el peristaltismo en la pared abdominal. Y si hemos decidido realizar el tratamiento quirúrgico de emergencia, podemos observar un colon totalmente distendido, ¿no?, con una coloración no habitual a lo que generalmente es el colon, y además observamos estas bandas retráctiles, ¿no? Y esta es una mesenteritis retráctil que habitualmente sucede después de varios episodios de inflamación, en este caso de volvulación del colon, ¿verdad? Entonces este paciente tiene más probabilidades de que en cualquier momento pueda enrollarse el intestino en su propio eje, o lo que llamamos terminando en un vólvulo. Otra complicación del megacolon es el fecaloma, que habitualmente sucede en pacientes ancianos. El fecaloma no es más que la acumulación y el endurecimiento de las heces en el recto, en parte del colon, que no puede ser eliminado de forma espontánea, ¿verdad? La consistencia del fecaloma puede variar, desde ser dura o pétrea hasta ser blanda o pastosa. Ocurre generalmente en constipados habituales, como son los ancianos, que ya les había indicado, en pacientes con alguna enfermedad mental y, por supuesto, en pacientes enfermos de megacolon, en este caso, megacolon chagásico o un megacolon andino. El fecaloma, dependiendo del cuadro clínico, puede ser un fecaloma bajo en la parte rectal o puede ser un fecaloma alto en todo lo que es el colon descendente, transverso y en el peor de los casos también en el colon descendente. Si es un fecaloma bajo, vamos a tener o va a presentar el paciente un dolor en hipogastrio, pesadez en todo lo que es el piso pélvico, sensación defecatoria continua o los tenesmas habituales, constipación asociada a diarreas por rebosamiento y rara vez presenta como una obstrucción intestinal. En cambio, el fecaloma alto se presenta como una obstrucción intestinal y el peso del asa acoda el intestino o finalmente puede volvular. En este caso estaría cursando el paciente con fecaloma y vólvulo al mismo tiempo. Al examen físico es importante realizar, si presumimos un fecaloma, una buena palpación. Por lo tanto, podremos evidenciar una masa ovoide móvil y el signo de Godet presente, que significa que deja la impronta de la impresión digital sobre la masa móvil del abdomen. El signo de Yersuni, que se realiza haciendo una presión digital lenta
sobre la masa ovoide móvil y se puede presenciar cómo se despega la pared del intestino del fecaloma. Y finalmente realizamos el signo de Finocheto. Esto con ayuda del fonendoscopio. Realizamos la misma maniobra de Yersuni, sin embargo, en el lugar de la presión digital, colocamos el fonendoscopio, lo que nos va a permitir escuchar ese chasquido de despegamiento de la pared del colon del fecaloma. Y finalmente podemos realizar un tacto rectal que nos va a permitir a detectar, a diferencia del vólvulo, en este caso la ampolla va a estar repleta de heces y además nos ayuda a evaluar la consistencia de las heces. En este caso podemos evidenciar heces pétreas en la parte rectal. Entre los estudios complementarios podemos solicitar una rectosigmoidoscopía solamente si los fecalomas son altos o una radiografía simple de abdomen de pie, que es uno de los estudios que prácticamente confirmarán nuestro diagnóstico de fecaloma. ¿Qué es lo que vamos a observar en una placa simple de abdomen si es fecaloma? Una masa moteada por la presencia de burbujas en el interior de toda esa impactación fecal, que nosotros llamamos el signo de la miga de pan. Esta es una imagen típica de un fecaloma, de una paciente añosa, con semanas, incluso meses, de no poder realizar las deposiciones. Como podemos observar, una gran dilatación de asa, esta es una sola asa de intestino, dentro esa masa fecal, ¿verdad? Habíamos indicado de que el color oscuro es aire y lo que es blanco es tejido óseo, masas blandas, tumorales y en este caso una masa fecal. Y dentro de la masa fecal, innumerables burbujas de aire. Y esto es lo que nosotros llamamos el signo de la miga de pan. Otra imagen típica de un fecaloma, donde presenciamos a la palpación esa masa ovoide móvil, el signo de Godet positivo, Yersuni positivo, Finocheto positivo y además al tracto rectal la ampolla repleta de heces pétreas. En la placa radiográfica, una gran distensión del intestino, repleta de una masa fecal compacta y la presencia de innumerables burbujas de aire. El signo de miga de pan positivo. Diagnóstico fecaloma. Iniciamos nuestras indicaciones siempre a criterio médico. Número 1 en nuestras indicaciones, nada por vía oral, control de signos vitales. Como habíamos indicado, siempre tratamos de hidratar con una solución a chorro, preferentemente con zinc lactato, 1000 cc, y después soluciones cristaloides de acuerdo al grado de deshidratación. El laboratorio de urgencia, que ya conocen, radiografía simple de abdomen, de pie, ¿no? Como está ingresando simplemente nuestro paciente. Tratamos de descomprimir la vía digestiva, instaurando una sonda nasogástrica, una sonda vesical y además iniciamos inmediatamente antibióticos en estos pacientes y más adelante explicaremos por qué. La sonda vesical además nos va a servir para poder medir la presión intraabdominal. Por lo tanto, el tratamiento específico del fecaloma podemos iniciar indicando los enemas de Murphy o el enema de Ognev. El enema de Murphy, que consiste en agua 500 ml, leche 500 ml, vaselina líquida y agua oxigenada cada uno a 50 ml y sulfato de magnesio 20 gramos o un sobre. Todo esto diluido a goteo para 8 horas por una cánula rectal o preferentemente podemos utilizar el enema de Ognev, que solamente consiste en agua tibia, 700 ml, también como en el enema de Murphy,
vaselina líquida, agua oxigenada 50 ml y además sulfato de magnesio 20 gramos o un sobre. De igual forma, todo este cóctel a goteo para 8 horas, ¿no? 3 veces al día. Sin embargo, después de cada enema, nosotros ayudamos a evacuar toda esa materia que posiblemente se ha diluido con un enema evacuante de 1000 ml simplemente de agua. Como las heces son pétreas, es posible que los enemas no tengan su efecto requerido. Por lo tanto, después de 48, máximo 72 horas del efecto negativo de nuestros enemas, indicaremos el tratamiento quirúrgico, que es la extracción manual bajo anestesia general o raquídea, previa dilatación anal. Precisamente porque la extracción manual tiene algunas complicaciones como una ruptura rectal, desgarro del esfínter. Sin embargo, si nuestra extracción manual está contraindicada y también es de efecto negativo, indicaremos el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Y especialmente nosotros indicamos el tratamiento quirúrgico cuando la obstrucción intestinal es por un vólvulo y además por el fecaloma. En estos casos nos limitaremos a realizar la operación de Hartmann 1, que quiere decir que nosotros resecamos el bloque del segmento afectado con toda la masa fecal y además la instauración del ano contra natura o colostomía. El fecaloma, siendo una complicación del megacolon, también tiene sus propias complicaciones, como una hemorragia por impactación a la mucosa y un desgarro de un vaso, en el peor de los casos una arteria, una perforación, a medida que se va impactando a la mucosa, provoca una isquemia, necrosis y finalmente una perforación, provocando después una peritonitis fecal. Y finalmente una translocación bacteriana, provocando una sepsis. Y es por eso que les había indicado que iniciamos en estos pacientes una antibioterapia dirigida a los gram positivos y gram negativos y además a los anaerobios. Por ejemplo, podríamos indicar cefalosporinas como una cefotaxima 1 gramo cada 6 horas y además añadimos metronidazol 500 miligramos cada 8 horas. En esta imagen podemos observar una pieza posquirúrgica. Evidenciamos la dilatación del sigmoide y la gran redundancia del colon, ¿verdad? Entonces tenemos un dólico mega sigma, ¿verdad? Entonces que está elongado el colon y además tiene una dilatación. Aquí podemos observar la gran elongación del intestino, ¿vean? Y además la dilatación, ¿no? Un dólico megacolon. Y finalmente, otra pieza anatómica con gran elongación del intestino grueso y además un megacolon con acúmulo de fecaloma y como pueden observar, ¿no? Podemos evidenciar que están haciendo un esfuerzo para mantener el colon precisamente porque está repleta de heces, ¿no? O sea, varios kilos de materia fecal en la luz del intestino. Espero que hayamos comprendido el fecaloma. Tendremos algunos casos clínicos para desarrollar y si hay alguna duda, por supuesto, me las tienen que hacer conocer respecto al tema.